¿Sabías que hay una parte de la historia que nunca te han contado? No porque nadie la haya descubierto, sino porque alguien decidió ocultarla. Un conocimiento tan antiguo y perturbador que cambió la forma en que civilizaciones enteras se comportaron. Pero, ¿y si te dijera que ese secreto está disfrazado, justo frente a todos? Dentro de textos considerados sagrados, hay pistas de algo que podría poner la historia de cabeza. ¿No me crees? Espera que escuchar lo que ha sido enterrado en el silencio. Desde pequeños, nos enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios. Nos dijeron que debíamos seguirla, que sus enseñanzas son la base de la vida y que las oraciones descritas en ella nos conectan con lo divino. Nos dijeron que es sagrada, absoluta, la verdad incuestionable. Pero también nos dijeron otra cosa. ¿No es así? Nos dijeron que cuestionar la Biblia era impensable, que pensar por cuenta propia era peligroso y que la duda era pecado. Pero mira, aquí estás. Algo te trajo hasta este momento. Tal vez fue casualidad o quizá ese famoso algoritmo de YouTube. No importa cómo llegaste aquí, lo que importa es que estás aquí ahora. Esto no es por casualidad. Puede ser incómodo escuchar esto, pero tal vez fuiste elegido para ver más allá de lo que te han dicho, para desafiar lo que parecía inmutable, para descubrir lo que siempre estuvo justo frente a ti, pero que nadie quiso que vieras. La verdad es que hay algo sobre la Biblia que rara vez se discute, algo que, si lo comprendes, cambia por completo la forma en que la percibes, porque la Biblia no comienza revelando a Dios como nos enseñaron, presenta a Elohim. Y aquí está el punto crucial. Elohim no es un nombre singular, es plural. ¿Y qué significa esto? Ese término, Elohim, está vinculado a algo mucho más antiguo y enigmático, un nombre que casi ha sido borrado de la historia, Anunnaki. Tal vez pienses que suena como una teoría conspirativa, pero créeme, incluso fuentes convencionales tocan este tema. Con cuidado, por supuesto, casi como quien camina sobre huevos. No lo explican realmente, solo dejan una advertencia, una señal de que hay algo aquí que no quieren que explores a fondo. ¿Por qué? Porque la verdad asusta. Temen que vayas más allá de las historias que te han contado, que cuestiones lo que parecía intocable. Y su miedo es comprensible, porque una vez que comienzas a conectar los puntos, ya no hay vuelta atrás. ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué tanto esfuerzo para mantener esta verdad lejos de ti? Es hora de retroceder en el tiempo y seguir las pistas que han dejado en el camino. Prepárate para ver el mundo e incluso el cosmos de una manera que quizá nunca se te haya pasado por la cabeza. Para comenzar a entender la historia de los Anunnaki, necesitamos prestar atención al suelo bajo nuestros pies. La verdad ha estado ahí todo el tiempo, sepultada durante siglos, esperando solo a alguien con suficiente valentía para desenterrarla. Todo comienza en el siglo XIX, cuando los arqueólogos empezaron a explorar las arenas de la antigua Mesopotamia, la tierra que hoy conocemos como Irak. Estas excavaciones no solo revelaron ruinas olvidadas, sino que también redescubrieron secretos que desafían todo lo que creíamos saber sobre nuestro pasado. Entre los hallazgos más impresionantes está la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, llena de más de 30.000 tablillas de arcilla. Imagina, un verdadero tesoro arqueológico, resguardado por milenios entre los escombros de un palacio. Al principio, nadie sabía exactamente qué significaban esas marcas extrañas, hechas en forma de cuña. ¿Serían adornos? ¿Algún tipo de lenguaje primitivo? ¿O algo mucho más profundo? El misterio permaneció sin respuesta durante décadas, hasta que estudiosos como Sir Henry Rawlinson lograron descifrar las inscripciones. Fue entonces cuando las tablillas comenzaron a contar sus historias. No se trataba de garabatos al azar, eran textos escritos en cuneiforme, el lenguaje de los sumerios y de las civilizaciones vecinas, como Babilonia y Akkad. De repente, el mundo antiguo adquirió voz, y lo que tenía que decir era, como mínimo, sorprendente. Al principio, los textos parecían simples registros cotidianos, listas de mercancías, transacciones comerciales, decretos reales, cosas por el estilo. Pero, conforme los investigadores profundizaban, comenzaron a surgir fragmentos de narrativas fascinantes. Eran historias épicas, relatos sobre la creación del mundo, sobre un gran diluvio, e incluso sobre reyes que gobernaron no por años o décadas, sino por miles de años. A medida que avanzaban las traducciones, algo impresionante llamó la atención de los estudiosos. Esas narrativas sonaban extrañamente familiares. No eran simples historias antiguas,
sino ecos de relatos que también encontramos en la Biblia. Pero había un detalle crucial. Estas narrativas eran mucho más antiguas. Miles de años las separaban de los textos bíblicos y, aún más intrigante, hablaban de algo que el relato bíblico mismo no menciona. Estos textos no describían a un único creador divino, como el Dios de la tradición judeocristiana. En su lugar, hablaban de seres poderosos que vinieron del cielo para moldear el destino de la humanidad. Estos seres tenían nombres. Para los sumerios, eran los Anuna; para los acadios, los Anunnaki. Pero, ¿quiénes eran en realidad los Anunnaki? ¿Dioses, como sugieren los textos antiguos? ¿O algo más allá de eso? Algo más concreto, más real. Las tablillas antiguas guardan profundos misterios sobre estos seres. ¿Cuál era su propósito en la tierra? ¿Por qué aparecen en tantas historias? Estas preguntas han fascinado a estudiosos, religiosos y buscadores de la verdad durante generaciones. Y cuanto más nos adentramos en estos relatos, más inquietantes, casi desconcertantes, se vuelven las respuestas. Pero la historia no termina en la famosa biblioteca de Asurbanipal. Aquello fue solo el punto de partida. Las excavaciones en la antigua Mesopotamia continuaron revelando más tablillas, más inscripciones, añadiendo piezas a un rompecabezas que hasta el día de hoy nos desafía a comprender. ¿Qué secretos esconden aún estos textos milenarios? ¿Por qué tantas culturas antiguas convergen en una idea común, que la humanidad no fue moldeada por dioses en el sentido tradicional, sino por un vínculo extraordinario con seres que vinieron de las estrellas? Es en este punto donde el misterio de los Anunnaki comienza a revelarse. Y uno de los textos más intrigantes en esta trama es la Épica de Gilgamesh, el relato escrito más antiguo que conocemos. Con cada detalle descubierto, la historia se vuelve más fascinante y el rompecabezas aún más difícil de resolver. Desde los albores de la historia, el ser humano se ha sumergido en historias fascinantes sobre lo desconocido. Uno de los relatos más antiguos e intrigantes es el Épico de Gilgamesh, una leyenda que nos transporta al mundo de un rey sumerio, mitad humano, mitad divino, un híbrido entre hombre y los misteriosos Anunnaki. Esta narrativa no solo aborda la búsqueda de Gilgamesh por la inmortalidad, sino también una época en la que los Anunnaki, considerados como dioses, caminaban entre los hombres, gobernándolos y moldeando su destino. La búsqueda de Gilgamesh trasciende la mera aventura, resuena con un deseo universal, romper las barreras impuestas por la mortalidad, pero la historia va más allá. Sugiere que los Anunnaki poseían un conocimiento profundo sobre la vida, la muerte y los misterios que definen nuestra existencia. Un conocimiento que, al parecer, fue mantenido deliberadamente fuera del alcance humano. ¿Por qué? ¿Qué estaban ocultando? O mejor dicho, protegiendo. Esta leyenda cobró nuevos matices en 1872, cuando George Smith, un asiriólogo dedicado, descifró fragmentos de antiguas tablillas de arcilla en el Museo Británico. Entre estos fragmentos estaba la llamada Tablilla del Diluvio, la 1ª parte del Épico. El texto describía una inundación colosal enviada por los dioses, o más precisamente, por los Anunnaki, para aniquilar a la humanidad. La similitud con el relato bíblico del Arca de Noé era impactante, pero había un giro fascinante. Según el Épico, no todos los Anunnaki estaban de acuerdo con la destrucción de la humanidad. Enlil, el líder del panteón, decretó el diluvio como una forma de castigo. Sin embargo, Enki, otro miembro importante entre los dioses, no compartía esa visión. Mostrando un aprecio especial por la humanidad, decidió intervenir de manera sutil, comunicándose con un hombre llamado Utnapishtim, pero Enki no dio órdenes directas. Transmitió su mensaje a través de una pared de cañas, instruyendo a Utnapishtim a construir una gran arca capaz de salvar a su familia y a los animales. Esta historia establece un claro paralelo con el relato bíblico. Ambos hablan de un hombre justo, advertido sobre una catástrofe inminente, que recibe instrucciones para preservar la vida. Pero hay una diferencia notable. En el relato bíblico, Dios desempeña tanto el papel de juez como de salvador, equilibrando destrucción y redención. En cambio, en el Épico de Gilgamesh, estos roles están divididos. Enlil simboliza la fuerza implacable del juicio, mientras que Enki personifica la compasión y la rebeldía a favor de la humanidad. Esta división de intenciones entre los Anunnaki nos lleva a una reflexión interesante.
¿Eran estos dioses mitológicos verdaderamente benevolentes o solo reflejos de las mismas contradicciones e imperfecciones que encontramos en la propia humanidad? Tal vez el épico de Gilgamesh no sea solo una historia sobre dioses y hombres, sino también sobre la complejidad moral que define nuestra propia existencia. ¿Sabías que los relatos sobre un gran diluvio no comenzaron con la Biblia? En realidad, los registros sumerios mencionan esta historia miles de años antes del texto bíblico. Y esto plantea una pregunta intrigante. ¿Es posible que la narrativa de Noé sea una reinterpretación de un mito aún más antiguo? ¿Y por qué la Biblia simplifica la historia, dejando de lado la participación de varias deidades y concentrando todo en un solo Dios? ¿Qué más pudo haber sido eliminado o transformado a lo largo de las traducciones y adaptaciones? Pero este no es el único relato antiguo que conecta a los Anunnaki con el destino de la humanidad. Existe otro mito fascinante que añade nuevas piezas a este rompecabezas, la épica de Atrahasis. Este texto, también más antiguo que el relato bíblico, ofrece una perspectiva completamente diferente sobre las razones del diluvio y las motivaciones detrás de él. Todo lo que sabes sobre el origen de la humanidad podría estar equivocado. ¿Y si el diluvio no fuera un castigo, sino una decisión calculada? ¿Y si los Anunnaki, descritos como dioses, fueran en realidad manipuladores meticulosos? ¿Los reyes sumerios, con reinados de miles de años, eran hombres o algo más? Estas narrativas esconden verdades impactantes que han sido borradas o reescritas. ¿Pero por qué? ¿Qué se está manteniendo en secreto? La respuesta podría sacudir todo lo que crees. Descúbrelo antes de que sea demasiado tarde. Según la épica de Atrahasis, los Anunnaki, creadores de la humanidad, comenzaron a irritarse profundamente con sus propios proyectos. No era una cuestión moral, como en la Biblia, donde el diluvio es una respuesta a los pecados o la corrupción. Para los Anunnaki, el problema era mucho más directo. La humanidad se había multiplicado demasiado, hacía mucho ruido y era cada vez más difícil de controlar. El diluvio, entonces, fue planeado no como un castigo, sino como una solución práctica para contener el exceso de humanos. Es en este punto donde Enki, una figura clave en los mitos sumerios, surge como el defensor de la humanidad. Desafió las decisiones del Consejo de los Anunnaki y avisó a Atrahasis sobre el plan. Enki dio instrucciones detalladas para que construyera una embarcación que pudiera preservar la vida. Si esta historia te resulta familiar, es porque resuena directamente con la narrativa de Noé, un hombre elegido, una advertencia de un ser divino, un gran diluvio y un arca para salvar la creación. La diferencia, sin embargo, es notable. En el relato bíblico, el diluvio se describe como un acto de justicia divina, una purificación moral. En cambio, en las versiones sumerias, se retrata como una decisión fría, casi burocrática, tomada para resolver un problema logístico. No se trataba de castigar o redimir, sino de control, mantener el equilibrio y reafirmar el poder de los creadores sobre su creación. Este cambio de perspectiva nos hace reflexionar. ¿Cuántas capas de significado se han perdido o reescrito a lo largo de los siglos? Y más importante aún, ¿qué nos dicen estas historias sobre nuestra relación con lo divino y la forma en que interpretamos nuestra propia existencia? Estos paralelismos entre la épica de Gilgamesh, el Atrahasis y la Biblia son demasiado intrigantes para ignorarlos. Nos llevan a mirar más allá de las palabras y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente se está contando aquí? ¿Quién o qué está detrás de estas narrativas? Si los Anunnaki desempeñaron algún papel en la formación de la humanidad primitiva, ¿cuál sería el propósito detrás de ello? ¿Serían ellos guardianes, manipuladores o algo completamente distinto? Quizás la clave para estas preguntas se encuentre en otro artefacto antiguo, uno que desafía la línea entre mito e historia documentada. Se trata de la enigmática lista de los reyes sumerios. A primera vista, parece un simple registro cronológico, nombres de reyes, periodos de reinado, algo parecido a un antiguo censo real. Pero al profundizar se percibe que este artefacto contiene algo que desafía la lógica y las explicaciones tradicionales. Conecta lo mundano con lo extraordinario de una manera que pocos textos antiguos logran. Al principio, la lista de los reyes sumerios parece solo un relato seco de sucesiones dinásticas. Los reyes van y vienen, y sus reinados están marcados con una precisión desconcertante, hasta el año, el mes y en algunos casos, el día. Sin embargo, algo llama la atención.
Los primeros reyes no eran como los líderes que conocemos. Gobernaron por periodos imposiblemente largos. Algunos reinados duraron decenas de miles de años. Ciertas dinastías permanecieron en el poder por más de 200.000 años. ¿Cómo puede ser esto posible? Estudiosos modernos han intentado explicar estos números. Algunos dicen que son simbólicos, representaciones metafóricas o, quizá, meros exageros. Pero estas interpretaciones tropiezan con un detalle crucial: la obsesión sumeria por la precisión. Esta es la misma civilización que nos dio el sistema de 60 segundos, 60 minutos y el círculo de 360 grados. Para ellos, los números no eran solo abstracciones, eran herramientas para organizar el mundo con exactitud. ¿Por qué entonces abandonarían esa obsesión al registrar los reinados de sus gobernantes? ¿Y si esos números no fueran exageraciones o metáforas, sino una descripción literal? ¿Y si esos reyes no fueran humanos, sino los propios Anunnaki? Gobernantes cuyos ciclos de vida y formas de existencia superaban con creces lo que podemos comprender. Seres que quizá no medían el tiempo como nosotros, sino en escalas que para nosotros parecerían absurdas. Cuanto más investigamos, más parece que los sumerios no estaban escribiendo mitos, sino documentando algo que para ellos era historia. Una historia que sugiere un contacto directo con entidades de otro mundo. Al final, ¿será que hemos estado interpretando estos textos antiguos desde la perspectiva equivocada? Tal vez lo que llamamos mitología sea, en realidad, un testimonio de eventos que aún no estamos listos para entender por completo. Si los Anunnaki realmente existieron y, de hecho, gobernaron a la humanidad en sus inicios, ¿cuál sería su verdadero propósito? ¿Estarían aquí como guías benevolentes o como opresores implacables? ¿Y qué esperaban de nosotros? Las respuestas a estas preguntas están escondidas en los textos antiguos y en las historias transmitidas a lo largo de los siglos. Pero hay algo que no deja lugar a dudas. Los sumerios creían que su civilización no era simplemente fruto de la ingeniosidad humana. Para ellos, todo lo que construyeron era un regalo, o quizá una carga, otorgado por los misteriosos Anunnaki. Este misterio, sin embargo, nos lleva a reflexiones aún más intrigantes. Si los Anunnaki moldearon a la humanidad en el pasado, ¿será que su influencia aún persiste? ¿Y por qué gran parte de ese conocimiento parece haber sido ocultado a lo largo de la historia? Mucho de lo que se nos ha enseñado parece ser solo una parte de la historia. Las respuestas podrían no estar únicamente en los textos antiguos, sino en el esfuerzo sistemático por suprimirlos. Por ejemplo, la Biblia, reverenciada como uno de los relatos más influyentes sobre el origen de la humanidad, ha moldeado el tejido espiritual y moral de diversas civilizaciones. Pero, al mirar más de cerca, encontramos algo fascinante. Muchas de las historias centrales de la Biblia tienen paralelismos asombrosos con narrativas aún más antiguas de Sumeria. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Y si la Biblia no fuera la fuente original? ¿Y si en realidad es una adaptación creada para formar una nueva narrativa? Estas similitudes no pueden ser tratadas como coincidencias. Apuntan hacia un origen común, una verdad más profunda arraigada en las memorias ancestrales de la humanidad. El relato del Gran Diluvio, por ejemplo, tan emblemático en la Biblia, resuena con las historias sumerias de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh, donde los Anunnaki desempeñan un papel crucial. Pero las similitudes no terminan ahí. Otras historias bíblicas, que durante mucho tiempo parecieron únicas, también tienen sus raíces en los mitos de Sumeria, revelando una red de influencias más compleja de lo que se imagina. Tomemos, por ejemplo, la historia de Adán y Eva. En el Génesis, la humanidad es creada del polvo por las manos de Dios, hecha a su imagen y semejanza. Pero el mito sumerio nos presenta una versión muy diferente y mucho más científica. Según los textos antiguos, los Anunnaki, cansados del arduo trabajo de minería, decidieron crear una fuerza laboral. Mezclando su propio material genético con el de una especie primate local, dieron origen a la humanidad, no como un reflejo de su gloria, sino como herramientas para realizar sus tareas. Incluso la frase bíblica, «hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza», suena como un eco de las deliberaciones colaborativas descritas en los relatos sumerios. Al fin y al cabo, ¿con quién estaría hablando Dios al decir «nosotros»? La narrativa de Caín y Abel, descrita en el Génesis, es uno de los primeros grandes conflictos de la humanidad. Caín, agricultor, y Abel, pastor, ofrecen sacrificios a Dios,
pero solo la ofrenda de Abel es aceptada. Este gesto despierta en Caín unos celos incontrolables, culminando en el primer asesinato registrado en la Biblia. Curiosamente, esta historia podría tener raíces en mitos más antiguos, como las narrativas sumerias sobre Enki y Enlil. Enki, un protector de la humanidad, a menudo se oponía a Enlil, quien creía en el control rígido y en severos castigos. Estos hermanos simbolizan ideologías conflictivas sobre el destino de la humanidad. ¿Será que la historia de Caín y Abel es una adaptación de este enfrentamiento cósmico, moldeada para los estándares de un público bíblico? ¿Y qué decir de la Torre de Babel? En el relato bíblico, la humanidad, unida por un solo idioma, decide construir una torre que alcance los cielos. Dios, al percibir su ambición, confunde sus lenguas y los dispersa por el mundo. Pero, ¿acaso esta historia también resuena con una memoria ancestral más antigua? Algunas interpretaciones sugieren que la narrativa tiene sus orígenes en tradiciones sumerias. En la versión sumeria, la torre adquiere un significado sorprendente. No sería solo una construcción, sino un posible Stargate, un dispositivo avanzado que los Anunnaki, seres descritos como venidos del cielo, usarían para conectarse con sus bases celestiales. En este contexto, la dispersión de la humanidad no sería un acto de Dios para contener el orgullo humano, sino una estrategia de los Anunnaki para reafirmar su autoridad y evitar que la humanidad cruzara los límites definidos por ellos. Un texto mesopotámico llamado Enmerkar y el Señor de Arata, que antecede a la Biblia por cientos de años, podría haber inspirado el relato de la Torre de Babel. En este texto encontramos elementos similares que indican una raíz común para ambas historias. Incluso la palabra Elohim, ampliamente usada en el Génesis, adquiere una nueva dimensión cuando se compara con el contexto sumerio. Aunque frecuentemente se traduce como Dios en singular, Elohim es, en realidad, plural, significando dioses o los poderosos. Esta interpretación se alinea con el término sumerio Anunnaki, que significa aquellos que del cielo vinieron a la tierra. Ambas expresiones describen no a una divinidad única, sino a un colectivo de seres poderosos. Estas conexiones revelan cómo las historias que conocemos podrían haberse transformado con el tiempo, incorporando elementos de culturas y tradiciones anteriores. Nos invitan a mirar más allá de las palabras y cuestionar las raíces más profundas de estas narrativas. Al final, ¿cuánto de nuestras historias más antiguas contiene fragmentos de un pasado que aún intentamos comprender? ¿Será que los Elohim de la Biblia y los Anunnaki de las antiguas tradiciones sumerias son en realidad los mismos seres vistos a través de diferentes lentes culturales y reinterpretados con el tiempo? Esta idea nos lleva a una reflexión intrigante, especialmente al comparar las sutilezas de ambas narrativas. ¿Y si todo lo que crees sobre Dios, la creación y la humanidad es una gran ilusión? Los sumerios describieron a los Anunnaki como seres falibles, envueltos en disputas, que un día nos abandonaron, pero la Biblia reescribió esto. ¿Por qué? ¿Acaso la verdad fue enterrada, transformada en un mito conveniente para moldear nuestra fe y control? Prepárate para descubrir conexiones prohibidas, secretos milenarios y la sorprendente posibilidad de que nuestro ADN sea la mayor evidencia de un pasado extraterrestre. Los textos sumerios, por ejemplo, son mucho más detallados sobre la naturaleza de estos seres. Los Anunnaki no eran omnipotentes ni omniscientes, eran descritos como entidades con personalidades distintas, llenas de conflictos internos, motivaciones no siempre nobles y, sobre todo, falibles. Discutían, cometían errores y, en un momento dado, decidieron abandonar a la humanidad. Ahora bien, si realmente estamos hablando del mismo grupo de seres, ¿por qué los relatos bíblicos simplificaron tanto esta historia? ¿Por qué transformar a un colectivo lleno de imperfecciones en un Dios único, supremo y perfecto? ¿Cuál sería el objetivo de borrar los matices para crear una divinidad singular? Y más aún, ¿por qué estas conexiones entre la mitología sumeria y los relatos bíblicos han permanecido tan oscuras durante tanto tiempo? ¿Será que los autores de la Biblia simplemente estaban adaptando narrativas ya existentes para conectar mejor con su público? ¿O fue algo más deliberado? ¿Un intento de reescribir la historia? Y si fue así, ¿quién tendría interés en moldear estas narrativas de forma tan específica? Las implicaciones de esto son enormes. Si las bases de las religiones modernas tienen raíces en reinterpretaciones de la antigua mitología sumeria,
tal vez sea momento de revisar lo que entendemos sobre la divinidad, la creación y el papel de la humanidad en el universo. Y cuando examinamos estas historias, resulta evidente que, para los sumerios, sus relatos no eran solo metáforas o fábulas. Ellos creían que estaban registrando historia, una historia de encuentros, quizás incluso de contacto, y no fueron los únicos. Diversas culturas alrededor del mundo dejaron registros de seres que vinieron del cielo, trayendo consigo conocimiento, poder y a veces caos. Piensa en los dioses de Mesoamérica, las divinidades del antiguo Egipto o los espíritus celestiales presentes en el folclore de los pueblos nativos de América del Norte. Estas historias comparten similitudes impresionantes con los relatos sumerios de los Anunnaki, seres avanzados que, de alguna manera, influyeron en el curso de la civilización humana. ¿Será que todas estas narrativas son fragmentos de una memoria colectiva? ¿Un eco distante de una realidad compartida que ha atravesado el tiempo? Desde los primeros registros, los textos sumerios nos revelan algo intrigante. Los Anunnaki no eran descritos como dioses distantes y abstractos, sino como seres físicos, dotados de habilidades extraordinarias en tecnología y ciencia. Fue Zecharia Sitchin quien dio un paso audaz al intentar conectar estas piezas aparentemente dispersas en un rompecabezas más grande. En su serie Crónicas de la Tierra, propuso una teoría tan fascinante como controversial. Los Anunnaki habrían venido a la Tierra en busca de oro, un recurso vital para la supervivencia de su planeta natal, Nibiru. Pero su contribución más polémica fue la idea de que estos seres avanzados habrían alterado genéticamente a los primates de la Tierra, combinando su ADN con el nuestro para crear una nueva especie híbrida, la humanidad. Esta hipótesis, aunque ampliamente debatida, provoca reflexiones profundas. Sitchin desafió la narrativa convencional de que fuimos moldeados por una creación divina o por un proceso evolutivo puramente natural. Para él, nuestra existencia sería el resultado de un experimento de ingeniería biológica llevado a cabo por visitantes extraterrestres. Y si esto fuera cierto, las implicaciones serían inmensas. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro origen y propósito? ¿Habrá sido la humanidad creada no por amor divino, sino por pura necesidad, como una herramienta para cumplir los objetivos de otra civilización? Pero antes de profundizar en estas posibilidades, es importante dar unos pasos atrás. Si los Anunnaki realmente desempeñaron ese papel en la historia de la humanidad, ¿cómo impacta eso nuestra idea de Dios? Los textos sumerios no mencionan a un creador supremo y único. Por el contrario, retratan un panteón de seres poderosos, cada uno con sus propios intereses y rivalidades. Sin embargo, en la narrativa de Sitchin aparece una figura intrigante, Galzu, un mensajero que supuestamente habría sido enviado por el creador de todo. Este personaje, según Sitchin, interviene en momentos cruciales, guiando a figuras como Enki para proteger a la humanidad y recordando a los mismos Anunnaki que estaban subordinados a una fuerza mayor. Aquí, sin embargo, surge una cuestión incómoda. El nombre Galzu no aparece en los textos sumerios originales. Es una interpretación de Sitchin que genera más dudas que certezas. ¿Estará equivocado sobre la existencia del creador de todo? ¿O su interpretación señalará algo más profundo, una verdad oculta en las lagunas de la historia? Estas preguntas nos desafían. Al final, ¿qué sabemos realmente sobre nuestros orígenes? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a cuestionar aquello que consideramos la verdad absoluta? Desde hace miles de años, la humanidad se enfrenta a una cuestión tan antigua como provocadora. Si figuras como los Anunnaki tuvieron un papel en nuestra creación, ¿dónde queda Dios en esta historia? ¿Existe una fuerza superior, algo más allá de lo tangible, que guía la existencia y la conciencia? ¿O será que, a lo largo de los siglos, hemos confundido tecnología avanzada con divinidad, percibiendo como sagrado lo que tal vez solo era una demostración de superioridad técnica? Las respuestas pueden no estar únicamente en los registros escritos, sino también en los ecos persistentes de estas historias que atraviesan culturas y épocas, desde las pirámides egipcias hasta los templos mayas, desde las tradiciones ancestrales hasta las preguntas que aún llevamos con nosotros. Entre los mitos zulúes y las leyendas celestiales de los pueblos indígenas australianos, hay un patrón intrigante. Historias de seres que vienen del cielo y que interfieren en la vida humana. ¿Serán estos los mismos Anunnaki descritos por los sumerios?
¿O formarán parte de algo aún más vasto e incomprensible? Esta línea de pensamiento nos lleva al corazón de la búsqueda humana por significado, desafiando no solo la idea de influencias extraterrestres en el pasado, sino también la misma esencia de lo divino. Si los Anunnaki, de hecho, fueron los arquitectos de nuestra forma física, ¿será que aún existe algo superior? Una fuerza que nos dio la chispa de la conciencia, el deseo de trascender y la capacidad de cuestionar nuestro lugar en el cosmos. Autores como Zecharia Sitchin sugieren que figuras como Galzu apuntan a la existencia de un creador supremo, una fuerza más allá de los propios Anunnaki. Pero, si esto fuera verdad, ¿por qué este creador permanece tan distante, tan velado? ¿Por qué los textos antiguos, de diversas tradiciones, sumerias, egipcias, bíblicas, describen a dioses tan imperfectos, conflictivos y humanos, alejados de la idea de una divinidad absoluta y perfecta que muchos asocian con Dios? Y aquí es donde encontramos un punto crucial. Si los Anunnaki fueron reales y moldearon la historia humana, entonces su influencia no se limita al pasado, resuena en el presente. Esta narrativa no trata solo de quién nos creó físicamente, sino también de la esencia de lo divino en el universo y dentro de cada uno de nosotros. Al final, ¿será que la verdadera búsqueda no es únicamente encontrar respuestas externas, sino también reconocer que lo sagrado puede estar profundamente entrelazado con lo que somos? ¿Y si el verdadero secreto sobre los Anunnaki y el creador del universo no estuviera allá afuera, en los misterios del cielo, sino dormido dentro de nosotros? Tal vez el punto de partida no sea buscar respuestas en las estrellas, sino despertar la chispa divina que pudieron haber dejado en nuestro propio ser. Para explorar esta idea, volvamos a uno de los mitos de creación más antiguos de Mesopotamia, el Enuma Elish, también conocido como las 7 tablas de la creación. Los dioses nos moldearon con barro y sangre divina, ¿pero por qué? ¿Qué dejaron realmente los Anunnaki en nosotros? ¿Un legado celestial o una prisión invisible? Lo que descubrirás aquí puede cambiar todo lo que crees sobre tu origen y sobre quién eres realmente. ¿Y si las respuestas que buscamos estuvieran escondidas dentro de nosotros, esperando ser despertadas? Ya no hay tiempo para ignorar. El velo se está levantando. ¿Estás listo para ver más allá? El Enuma Elish, este texto milenario, narra un momento impactante. Los Anunnaki sacrifican a uno de los suyos, un dios llamado Kingu, para dar origen a la humanidad. Según el mito, nuestra creación provendría de una fusión de la sangre de este dios con el barro de la tierra. En ese acto simbólico ocurrió algo extraordinario. La esencia divina se entrelazó con la materia terrestre. Historias similares aparecen en otros mitos de la región, como el de Atrahasis, donde la diosa Mami, también conocida como Ninhursag o Belet Ili, moldea a los primeros humanos con barro y la esencia de los dioses. Por esta razón se le conoce como la madre de los dioses. Es quien une lo divino con la tierra para dar vida a la humanidad. Si estas narrativas contienen algo de verdad, lo que nos dicen es revolucionario. No necesitamos buscar lo divino en templos lejanos o en una entidad separada de nosotros. Lo divino es parte de lo que somos desde el principio. Esta comprensión tiene implicaciones profundas, porque sugiere que somos más que un experimento o un accidente genético. Somos portadores de una chispa sagrada, una herencia dejada por los dioses. Esto lo cambia todo. No se trata de mirar hacia afuera, sino hacia adentro. La esencia de los Anunnaki, y tal vez la del propio Creador, vive en cada uno de nosotros. No somos solo espectadores de la vida, somos co-creadores de ella. Mi visión sobre el Creador también refleja esto. No lo veo como un ser humano sentado en un trono o un héroe descendiendo de los cielos. Para mí, el Creador es energía pura, la fuerza que sostiene el universo, que fluye en todas las cosas y da sentido a la existencia. No es un individuo, sino un campo vibracional que conecta todo y a todos. Esa energía divina no está restringida a las estrellas o al infinito del cosmos. También late dentro de nosotros. No necesitamos adorar lo divino como algo separado de nosotros. Necesitamos reconocerlo como una parte esencial de lo que somos. Esta idea está presente en numerosas tradiciones antiguas, esparcidas por todo el mundo. Las culturas ancestrales nos dejaron mapas para trascender lo cotidiano y alcanzar estados de conciencia donde lo divino en nuestro interior se conecta con lo divino universal. Ellas comprendían que la humanidad no es un fragmento desconectado del cosmos,
sino una extensión de Él. Venimos de las estrellas, pero también somos el suelo que sostiene la vida. Entonces, el verdadero viaje no trata de descubrir al Creador fuera de nosotros. Se trata de redescubrir lo que siempre ha estado ahí, escondido en nuestra propia esencia. Cuando despertamos esa conexión, entendemos que somos mucho más de lo que imaginábamos ser. Somos, al mismo tiempo, tierra e infinito. Las tradiciones antiguas contienen una sabiduría que, en muchos aspectos, parece haberse perdido en el ritmo frenético de nuestra modernidad. Nos invitan a ver que lo divino no está encerrado en templos imponentes, escrituras sagradas o dimensiones inalcanzables. Al contrario, lo divino pulsa en la simplicidad del aire que llena nuestros pulmones, en el brillo sereno de las estrellas y en el ritmo constante de nuestro corazón. Reconectarse con esta verdad es más que un acto espiritual. Es un rescate de quienes realmente somos y del inmenso potencial que llevamos dentro de nosotros. Imagina por un momento un mundo donde el valor del ser humano no se mida por la aprobación externa, sino por un profundo sentido de conexión consigo mismo y con el universo. Un mundo donde dejamos atrás las cadenas del miedo y la separación, eligiendo en su lugar unirnos como una especie consciente, lista para despertar un poder que ha estado dormido por eras. Esta visión no es una utopía lejana, es una posibilidad real que comienza cuando nos permitimos acceder a nuestra propia chispa divina. Esa esencia, que algunos creen que fue compartida por los Anunnaki, no es solo un eco de quienes fuimos, sino una promesa de quienes podemos llegar a ser. Si en efecto los Anunnaki dejaron su huella en nosotros, ya sea en nuestro ADN, en nuestra conciencia o en las civilizaciones que ayudaron a moldear, entonces no somos solo sus herederos, somos sus extensiones, portadores de una chispa de su propia esencia. Y esa chispa lleva no solo el potencial, sino también la responsabilidad de ser nutrida y transformada en algo más grande. Dentro de cada uno de nosotros reside una parte de ese legado, esperando ser reconocida, cultivada y expandida. Pero ¿cómo acceder a esa energía divina? ¿Cómo sacar a la luz lo que parece tan distante y oculto? La respuesta no está en la tecnología ni en la fuerza bruta, sino en la delicadeza de mirar hacia adentro y escuchar lo que el silencio tiene que decirnos. Está en los momentos en que encontramos quietud y sentimos el ritmo de nuestra propia respiración, o cuando miramos el cielo estrellado y nos sobrecoge la vastedad del universo. Es en esos instantes de profunda conciencia donde lo divino se revela, no como algo externo, sino como una fuerza inherente a lo que somos. Los Anunnaki quizás se hayan marchado hace milenios, pero su influencia aún resuena. Tal vez el mayor regalo que nos dejaron no fue la civilización que ayudaron a construir ni los sistemas que crearon, sino la chispa de vida y conciencia que sembraron dentro de nosotros. Esa chispa es un poderoso recordatorio de que somos más de lo que vemos o entendemos superficialmente, y está ahí, esperando ser descubierta, cultivada y finalmente encendida con todo el brillo que merecemos, porque al final, el despertar de esa chispa es el despertar de nuestro verdadero ser. Y esta historia no termina en la religión. ¿Qué decir de los gobiernos y su aparente falta de interés en hablar abiertamente sobre los Anunnaki o sobre las antiguas tablillas que relatan encuentros con seres avanzados? ¿Será que ellos también tienen algo que ganar manteniendo todo en silencio? Los historiadores tradicionales frecuentemente desestiman estas teorías, llamándolas mitos o invenciones culturales. Pero, ¿cómo explicar la consistencia de estas historias en diferentes civilizaciones que ni siquiera tuvieron contacto entre sí? ¿Cómo ignorar el nivel de conocimiento sobre astronomía, manipulación genética e incluso viajes cósmicos presente en esos relatos antiguos? Lo que parece mito bien podría ser memoria, memorias que han atravesado generaciones y culturas, escondidas en fragmentos de historias que hasta hoy nos invitan a cuestionarnos. ¿Realmente sabemos de dónde venimos? Imagina por un momento si comprendiéramos nuestras verdaderas orígenes, y si descubriéramos que no somos solo hijos de la Tierra, sino parte de algo mucho más grande. ¿Cómo afectaría eso a los sistemas de poder que gobiernan el mundo? ¿Qué sucedería con las estructuras que por siglos nos han enseñado quiénes somos y qué debemos creer? Las religiones, por ejemplo, deberían guiarnos de vuelta a lo divino, ayudarnos a comprender nuestra conexión con el universo y con algo mayor. Pero, en la práctica, muchas de ellas refuerzan la separación. Nos presentan un Dios distante,
colocado en un trono inalcanzable, alguien a quien debemos adorar, pero jamás cuestionar, temer, pero nunca realmente conocer. Pero, ¿y si ese trono no estuviera en los cielos? ¿Y si los llamados dioses que influyeron en nuestra historia no fueran divinos como imaginamos, sino seres extremadamente avanzados? ¿Serían ellos líderes, tal vez los Anunnaki, que usaron tecnología y conocimiento para presentarse como dioses ante los ojos de nuestros ancestros? ¿Por qué esta verdad sería tan peligrosa? ¿Será que existe un miedo a que despierte algo dentro de nosotros, algo que esos sistemas no pueden controlar? ¿Y si todo, religión, política, economía, hubiera sido diseñado para asegurarse de que no descubriéramos nuestro verdadero potencial, para mantenernos desconectados de la chispa divina que llevamos desde el principio, de la energía que nos conecta con el universo? Piensa en esto. Si entendiéramos la verdad, tal vez nos daríamos cuenta de que no somos débiles ni estamos carentes de salvación externa. Tal vez veríamos que ya somos completos, que la conexión con lo divino siempre ha estado dentro de nosotros. El poder de moldear nuestro destino nunca ha estado en manos de reyes, sacerdotes o gobiernos, sino en nuestra propia capacidad de reconectarnos con esa esencia. Los sistemas que nos rodean fueron construidos para alimentar el miedo, la culpa y la sumisión. Ilusiones creadas para alejarnos de nuestra verdadera naturaleza. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que tanto temen? Tal vez sea la idea de que no necesitamos intermediarios para conectarnos con lo sagrado, que podemos dejar de buscar respuestas en figuras de autoridad y comenzar a mirar dentro de nosotros mismos. Y sí, en el fondo, el verdadero despertar fuera darse cuenta de que el poder no está afuera, sino aquí dentro. Imagínate si, de repente, tuviéramos plena conciencia de nuestra verdadera origen, y si entendiéramos, de una vez por todas, que cada uno de nosotros lleva una chispa de lo divino, que somos en esencia parte de algo mucho más grande, descendientes simbólicos de un linaje celestial. Piensa en el impacto que eso podría tener. ¿Seguirían de pie los sistemas que hoy gobiernan nuestra sociedad? ¿O todo se derrumbaría ante una humanidad finalmente despierta, dispuesta a crear sus propias reglas? Tal vez el mayor temor de quienes detentan el poder sea precisamente ese, que la humanidad deje de inclinarse, de aceptar ciegamente las estructuras impuestas, que dejemos de buscar la redención fuera de nosotros y la encontremos dentro, en la llama divina que nos pertenece por derecho. Por eso tantas verdades son silenciadas, distorsionadas o convertidas en leyendas. Historias como la de los Anunnaki son desacreditadas, no porque sean irrelevantes, sino porque llevan un potencial transformador que desafía al sistema actual. Si pudieras ver lo que está detrás del velo, comprender las verdades ocultas en las entrelíneas de los textos antiguos, ¿qué cambiaría? Tal vez todo. Los cimientos del poder, construidos sobre el control y la desinformación, podrían agrietarse, y tal vez eso sea exactamente lo que el mundo necesita, una revolución interna, un despertar colectivo que ya no puede ser contenido. Reconozco que estas preguntas no son fáciles, tocan la base de todo lo que nos han enseñado, todo en lo que creemos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Pero, de alguna manera, llegaste hasta aquí. Has sido llamado a cuestionar, a buscar, a explorar lo que muchos evitan por miedo o conformismo. Y una vez que abres los ojos a estas posibilidades, no hay marcha atrás. La pregunta que queda es, ¿qué harás con esta nueva mirada? ¿Tendrás el valor de seguir adelante, de buscar las respuestas que siempre han estado ocultas? Porque esta no es solo una historia sobre los Anunnaki, es sobre ti, sobre todos nosotros. Es la historia de la humanidad y tal vez el primer capítulo de algo mucho más grande. ¡Wow! Llegaste hasta aquí. Quiero agradecerte de corazón por haberte embarcado conmigo en este viaje lleno de misterios antiguos y reflexiones profundas. No cualquiera tiene el valor y la curiosidad para desafiar lo conocido y buscar algo más allá. Tú formas parte de un grupo especial, aquellos que se atreven a pensar fuera de la caja. Ahora, me gustaría compartir algo especial contigo. Como fan del canal El Poder de la Mente, estás a punto de iniciar un viaje único hacia el autoconocimiento y la transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos.
Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi propio camino, lleno de lecciones prácticas que he vivido y transformado en sabiduría. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace que encontrarás en el comentario fijado y comienza hoy mismo tu viaje hacia el autoconocimiento y la positividad. Quiero contarte algo. Cuando era niño, pasaba horas mirando las estrellas, imaginando historias de civilizaciones antiguas y preguntándome si había algo más allá. Hoy, al revisar estas preguntas contigo, siento que estamos juntos en algo mucho más grande. Ahora, hablemos brevemente sobre lo que mueve este canal. Si te gustó el video, déjame ese me gusta, en serio. Es el combustible del universo de los creadores. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Quién sabe? Tal vez iniciemos un nuevo misterio para resolver en el próximo video. Y, oye, si aún no le diste clic al botón de suscribirte, este es el momento en el que ocurre la magia. Te prometo que al hacerlo no solo apoyas mi trabajo, sino que también envías una señal al algoritmo que te trajo hasta aquí. ¿Coincidencia? No lo creo. Antes de irte, fíjate en esos 2 videos que aparecen en tu pantalla. Son como portales hacia más preguntas que desafiarán tu forma de ver el mundo. Uno de ellos puede cambiar la manera en que entiendes tu propia historia, mientras que el otro, digamos que toca algo que siempre has sentido, pero nunca has podido explicar. Créeme, son invitaciones que no querrás rechazar. ¿Nos vemos allá?